Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que el Señor había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió sin remedio contra su pueblo. Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos hasta la llegada del reino de Persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. ¿Quién de entre ustedes pertenezca a su pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe? Palabra de Dios. Todos responden: que no me olvide de ti, Señor. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que no me olvide de ti, Señor. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantemos un cantar a Sión. Que no me olvide de ti, Señor. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que no me olvide de ti, Jerusalén. Que se me apague la lengua al paladar. Que si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos amó, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están ustedes salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así quiso mostrar a los siglos venideros la inmensa riqueza de su gracia, por la bondad que nos manifestó en Cristo Jesús. Por la gracia, en efecto, han sido salvados mediante la fe, y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya, nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Puestos en pie, hermanos, nos preparamos para la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento un momento. Seguimos avanzando en este camino cuaresmal. En estos 40 días, casi vamos ya más de la mitad, que el Señor nos regala para que de manera especial, podamos mirar con Él nuestro corazón para ver dónde lo hemos puesto, a quién estamos adorando, qué camino estamos siguiendo, y entonces se produzca en nosotros el encuentro con el Señor y el regreso a Él, que podamos volver a Dios. Eso es conversión, volver a Dios. Me doy cuenta de mi vida, me doy cuenta de que estoy equivocado, me doy cuenta de mis pecados que me hacen daño y que hago daño a los demás, y entonces decido con el Señor, con su gracia, volver a Él, porque solo cuando estamos con Él vivimos en la verdad, solo cuando estamos en Él vivimos en la luz, solo cuando estamos con Él nuestras obras son buenas, solo cuando estamos con Él se rompe el egoísmo y entonces aprendemos a amar, que significa buscar el bien del otro. Por eso es la intención de la Cuaresma, volver a Dios. La tentación es vivir mi vida como venga, sin examinarla, sin pensarla, sin analizarla. Vivir el día a día, total. Esa es una pereza espiritual, ese es un acostumbrarme de repente a lo que me toca, y vivir, por supuesto, de mala manera la vida que Dios me ha dado y que me la ha dado para que con ella le glorifique a Él. Toda mi vida, toda tu vida, Dios te la ha dado y te ha puesto aquí para que le glorifiques. Pero si no estamos con Dios, no se puede glorificar. Entonces nos convertimos simplemente en hijos de las tinieblas y vivimos según las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? El chisme, la mentira, la corrupción, la coima y tantas otras cosas que vemos a diario. El egoísmo. El egoísta solamente busca su propio yo, el interés de sí mismo.
El egoísta no ama, por eso el egoísta nunca piensa en sus hijos, nunca tiene tiempo para sus hijos. La persona egoísta siempre está ocupada, ¿no? Nunca tiene tiempo. La persona egoísta nunca comparte nada, solo mira su ombligo. Y por supuesto, esa persona, en lo más profundo de su ser, no es feliz. No es feliz, por eso viven amargados y amargadas. Amargados. Viven en la tibieza, en la mediocridad, en así nomás. En el así nomás. Sin una visión de Dios, de trascendencia. La Cuaresma, ustedes lo saben, lo venimos repitiendo, es volver a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me vuelvo a Dios? ¿Para qué me convierto? ¿Para qué me preparo en la Cuaresma? Me preparo para la gran semana, la Semana Santa, donde quiero entrar con Cristo en su pasión, sufrir con Él, donde quiero morir con Cristo, morir con Él a mis pecados, a esa vida antigua, a ese hombre viejo que me hace sufrir. Quiero entrar con Él en la muerte, morir con Él, unirme a Él en la cruz, y quiero también con Él resucitar a una vida nueva. Quiero ser un hombre nuevo, un hombre de Dios, el hombre de la luz. Por eso me preparo. Pero si no me preparo, vendrá la Semana Santa como todas las semanas y no te tocará nada. No nos tocará la vida y la liturgia, la Eucaristía, la oración, lo decíamos la semana pasada, tiene que tocar la vida. Sino en que Dios creemos, en una idea. Las ideas no tocan la vida, se van, son efímeras, son pasajeras. Pero la Eucaristía, la liturgia, mi fe, no es una idea, es un encuentro con Dios vivo, verdadero, vivo. Entonces vengo a la Eucaristía no para cumplir por la misita de mi abuelita, no, vengo para encontrarme con Dios, para que Dios toque mi vida, para que Dios me hable a mí, para que me hable, para que me diga algo. Me preparo entonces en esta Cuaresma a la gran semana, la Semana Santa. Por eso me estoy preparando y por eso entro en este camino cuaresmal de conversión, de ayuno, de oración, de limosna fuerte, especial. Porque no olvidemos que toda nuestra vida es una vida de conversión. Nos convertiremos hasta el último instante de nuestra vida. Hasta en ese último instante hemos de estar siempre con la fe puesta en el Señor. Toda nuestra vida es una constante Cuaresma. Nos convertimos, volvemos a Dios, fallamos, nos levantamos, le pedimos misericordia, experimentamos su amor. Toda nuestra vida es una vida de oración, claro, de trato con Dios para saber qué quiere Dios de mí. Toda mi vida ha de ser una vida de sacrificio, de entrega a Dios, de penitencia, de ayuno, para mortificar mi cuerpo y ofrecerlo al Señor como hostia santa, agradable a Él, aquí en el altar, lo uno a su cuerpo. Toda nuestra vida es una vida de caridad, pensando en el otro, no en mí mismo, compartiendo lo mucho o lo poco que tengo. Esa es la caridad, esa es la limosna, toda mi vida. Lo que me va a salvar no son 2 millones que tenga guardados, no me va a salvar eso, me salvarán las obras de misericordia. Dar de comer al pobre, al hambriento, dar de beber al sediento. Y este tiempo es un tiempo propicio, más allá de todo el mal que hace la pandemia, es un tiempo propicio para que vivas tu Cuaresma. ¿Cuántos hermanos necesitan? Yo a veces leo esas, iba a decir tonterías, pero esos comentarios que ponen ahí en el Facebook, ¿no? Todo el mundo habla, que le lleven esto, que le lleven lo otro, ¿por qué no los llevan allá? Bueno, todo el mundo opina, todo el mundo dice que otro haga, ¿y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Nada, solo hablas porque tienes boca. Fácil decir que otros hagan. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Ya les he puesto el ejemplo, aquella me pasó, es real. Esa señora que se acerca, estábamos pintando un templo, una capillita en un pueblito bastante pobre en Tumbes, y lo habíamos hecho con la gente, como lo hacemos todo, con la gente, pidiendo la colaboración y todo el mundo había colaborado. Y era una capilla tan chiquita que yo conocía a todos. Aquí es mucho más grande, una capilla chiquitita.
y sabía quiénes me habían dado y quiénes no. Y de pronto llega una señora y me comienza a criticar todo el trabajo. Que esto, que por qué no han hecho lo de acá, que hubieran hecho lo de acá, que hubieran puesto la pintura de acá, porque es más cara, porque eso no sé, todo lo que quieras. Entonces, la dejé hablar, la dejé que me diga todo, y luego le pregunté, ¿y tú cuánto has dado? Nada. Nada. Hablas porque tienes boca. Nos encanta eso. Nos encanta opinar. Somos opinólogos gratuitos, falsos. No, el amor a Dios, nuestra fe, hermanos, no es solo de opinión, es de hecho. El Evangelio de hoy nos dice, nos habla de este encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Y Jesús le dice que lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo bendecido, con el que Dios ha hecho alianza, es un pueblo que en el desierto, estamos en la Cuaresma, desierto, en el desierto murmura contra Dios, quiere ser idólatra, habla mal de Dios, se olvidan lo que les acabo de decir. El pueblo de Israel comienza a decir, no tengo agua, les da agua. Nos hemos cansado de ese pan, le da las codornices, y siempre está quejándose. Mejor estábamos en Egipto, porque comíamos al menos cebollas, sí, pero se olvidaron siempre. Nunca dijeron, oye, pero éramos esclavos, no éramos valorados, nos trataban como cualquier cosa, nos insultaban, nos maltrataban, no se acordó. Ya cuando estaban yendo a la tierra prometida, no se acordaban de eso, como tantas veces nosotros tampoco. No nos acordamos de las cosas buenas que Dios hace con nosotros. Nos olvidamos de dónde Dios nos saca. Nos olvidamos de que Dios nos ha perdonado. Nos olvidamos. Y entonces el Señor permitió que en el desierto las serpientes mordieran a los israelitas. Y entonces los comenzaba a matar. Y el pueblo suplica a Dios a través de Moisés. Dile a Dios que tenga misericordia de este pueblo, que aleje esas serpientes que nos están matando. Y Dios pidió a Moisés que ponga una serpiente en lo alto, una serpiente de bronce. ¿Dios está permitiendo la idolatría? No, no está permitiendo la idolatría, porque lo que salva a los israelitas no es la serpiente en sí misma, es la obediencia a Dios a través de la palabra de Moisés. Eso salva, la obediencia, como tantas cosas, siempre la obediencia. Siempre es la obediencia. Y por eso el Señor le dice, así como la serpiente salvaba a los israelitas que eran picados y miraban, pues así también será elevado el Hijo del Hombre. Ya sabemos, la serpiente es signo del pecado, que engañó a Adán y Eva, y que a veces también a nosotros nos engaña, nos pica, nos mete su veneno, nos destroza, nos quiere matar, nos quiere dividir del otro. Y cuando nosotros nos sintamos picados, mordidos por la serpiente, podamos mirar en lo alto ¿a quién? Ya no a la serpiente, sino a Jesucristo, que ha dado la vida por ti y por mí. Y en Él nosotros tengamos vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Tener a Dios dentro. Eso es la vida eterna, tener a Dios dentro siempre. Y saber que a pesar de las dificultades, de los problemas y tantas cosas negativas que podamos vivir, yo vivo con Dios y creo en Él. Esa es la vida eterna. Mi vida está en las manos de Dios, vivo en paz, porque en Él tengo vida y vida eterna. Por eso le decía que toda nuestra vida es una constante cuaresma, porque nos preparamos en esta cuaresma ¿para qué? Para la Semana Santa, una gran fiesta. Pero toda nuestra vida es una preparación ¿para qué? Para encontrarnos con Él definitivamente en la vida eterna. Esa vida eterna que ya la comenzamos a vivir aquí cuando vivimos con Dios dentro. Por eso siempre, hermano, hemos de levantar la mirada para mirar a Cristo. Siempre Cristo, la cruz de Cristo gloriosa, donde nos muestra su amor, siempre está en lo alto. Cuando tú vas de camino a algún lugar, siempre está en lo alto la cruz. ¿Para qué? Para que levantes la mirada. Porque la serpiente siempre quiere que tú mires tu pecado, tu mordedura, tu ombligo, tu egoísmo, mires tu barro.
y entonces te deprimas, te hundas, te sientas inservible. Levanta la mirada y míralo a Él que te ama. Y en Él, hermano, siéntete tú amado, amada, profundamente perdonado por el Señor, que te invita a tener vida y vida eterna. ¿Por qué? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, porque Dios no quiere, no se complace en la muerte del pecador. Dios no quiere tu muerte ni mi muerte. Dios quiere que tengamos vida, vida eterna. Dios quiere que seamos felices. ¿Cómo se es feliz teniendo a Dios dentro? No busques la felicidad en un hombre, no, ahí no está. No busques la felicidad en las cosas, ahí no está. La felicidad está en Dios y a través de ellos nosotros expresamos nuestro amor en las personas, en las circunstancias que nos tocan vivir. Tanto nos ha amado Dios, hermanos, tanto que no nos damos cuenta, que ni siquiera nos lo creemos, pero tanto nos amó Dios que entregó a su único Hijo, porque no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Y Él dio la vida por ti y por mí, para que de la misma manera nosotros también demos la vida, como la da una mamá por sus hijos o un papá por sus hijos. Sufre, pasa necesidad, pero es feliz cuando los hijos al menos comieron. Ese es el amor, buscar el bien del otro. Eso hizo Dios por ti. Tanto nos amó, tanto te amó, que entregó su vida en la cruz para que ninguno de nosotros perezca, sino que cuando nos sintamos desalentados, levantes la mirada a Él. Cuando te sientas solo, levantes la mirada a Él. Cuando te sientas desilusionado en el mundo, mires que Él nunca nos ha desilusionado, nunca nos ha defraudado. Levantemos la mirada a Él. Cuando sientas que no puedes, levanta la mirada en Él. Cuando sientas que el mundo te quiere hundir, levanta, míralo a Él. En Él está nuestra salvación, porque Dios no ha mandado a su Hijo al mundo para que este mundo, para juzgar al mundo. El Señor no te juzga, no te condena, sino que ha venido el Señor para salvar al mundo, para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta cuaresma que estamos viviendo, esta cuaresma la vivimos con el Señor. Y con Él, nosotros cada día nos esforzamos para hacer las cosas bien, para vivir con Él en la luz. Solo en la participación y en la comunión con Él vivimos en la luz. Y entonces hacemos que nuestras obras le glorifiquen, porque son obras de la luz, son obras buenas. Lo he dicho antes, las obras de caridad que nos tocan vivir cada día. Así que pidámosle al Señor que esta cuaresma nos siga ayudando a mirarnos, a conocernos como Él nos mira y nos conoce. Y sobre todo que podamos creer en verdad que su amor ha sido grande e inmenso por nosotros. Y que ese amor transforme nuestra vida y nos ayude a ser cada vez mejores personas, mejores cristianos, y que nuestro corazón sea lleno solo de su amor, para que lo único que podamos dar al mundo como Él es amor. Amor al esposo, amor a la esposa, amor a la familia, a los hijos, a los padres. Ahí está todo. Y desde ahí, desde la familia, se expande a la sociedad, no es al revés. Y entonces haremos de nuestra sociedad una sociedad fraterna, justa, solidaria. De lo contrario, todo lo demás se queda en palabras. Que nuestra fe en el Señor nos ayude a vivir esta cuaresma y nos ayude a volver a Él. Que nuestra Madre, la Virgen María, obediente al Señor, María obediente, aquí estoy, no para hacer mi voluntad, estoy para hacer la voluntad de Dios. María obediente al Señor. Que ella también nos lleve de la mano al encuentro con su Hijo Jesús y que ella también nos ayude a vivir esta cuaresma con intensidad, para que nuestra vida la convirtamos a Él, para que nuestra vida, toda mi vida, glorifique a Dios. Que así sea.